llega el momento de escuchar a David Miazo, economista jefe de Fundación FADA, que siempre trae trabajos súper interesantes y en este caso nos va a hacer una gran radiografía del sector. Bienvenido, David. Muchas gracias, Helio. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Tal cual, como dijiste, vamos a hacer una radiografía del sector, metiéndonos en los aportes que hace el PBI, las exportaciones, el empleo que genera a lo largo y ancho del país. En términos del PBI, la contribución que hace las cadenas agropecuarias y agroindustriales a la torta es muy significativa. Cerca de un cuarto de la actividad económica del Producto Bruto Interno del país lo generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales. Esto es, por decirlo de otra manera, 1 de cada 4 pesos que se producen en el país se producen en algún punto de las cadenas agropecuarias y agroindustriales. Esto ha ido variando con el tiempo, de acuerdo a cómo va variando la producción. Recién hablábamos de la sequía, hemos tenido también, obviamente, años buenos, a cómo van variando los precios y también el tipo de cambio real que termina afectando en el peso relativo que tienen algunas actividades como esta que son exportadoras. A lo largo de las últimas 2 décadas, esta participación ha ido variando entre el 20 y el 28%. Es probable que en este 2023, cuando tengamos los datos estadísticos, termine cayendo producto de la sequía, pero también es muy probable que en el 2024 esta participación aumente de manera significativa. Cuando vamos a ver qué actividades componen este aporte que hace el campo del PBI, que recién en la gráfica anterior se veía, son algo más de 100.000 millones de dólares de valor agregado. Esto se divide hacia adentro de las propias cadenas, prácticamente en 1/3 en lo que es la producción primaria, 1/3 lo que es la agroindustria y 1/3 lo que son los servicios, donde en servicios tenemos toda la logística, todos los servicios financieros, de seguros, de administración, toda la parte comercial, donde también es importante la comercialización mayorista de granos, de hacienda, pero también recordemos que en estas cadenas tenemos los alimentos, por lo tanto también tiene alto peso toda la comercialización minorista de alimentos. Después los otros 2/3, como decíamos, son producción primaria, donde tiene alto peso la agricultura, donde tienen mucho peso los cultivos industriales, donde tienen mucho peso la ganadería y después, por supuesto, la agroindustria con un gran peso de la industria de alimentos y bebidas, pero también la presencia de, por ejemplo, los bienes de capital, que son la maquinaria agrícola, por ejemplo. Así se compone estos más de 100.000 millones de dólares de valor agregado que terminan conformando 1/4 del PBI nacional. Si tomamos este cuarto y lo comparamos, por ejemplo, con el resto de la industria manufacturera no agropecuaria, que representa prácticamente el 12%, o el resto del comercio, que representa el 13%, vemos la importancia que tiene la producción agropecuaria para el país. Pero también vemos la necesidad, en línea con lo que un poco decían recién en el cierre, de que haya muchos motores en la economía. La Argentina necesita que el campo traccione, que produzca más, que generen más empleo, más actividad, más exportaciones, pero también con el campo solo no alcanza. Necesitamos del resto de los motores de la actividad económica para salir de donde estamos. Y si bien estamos hoy en una situación de crisis y lo podemos ver con bastante pesimismo, hay bastante oportunidades, no solo en el campo, sino en muchos otros sectores, como puede ser el energético, el minero, la economía del conocimiento, que pueden ser capaces de traccionar para sacar a la Argentina del lugar donde está. Cuando hablamos de PBI, de valor agregado, está bueno siempre meterse en una discusión sobre el valor agregado y la agroindustria. Si miramos el valor bruto de producción, digamos la facturación que tiene todo el sector en términos de producción y agroindustria, sin lo que es servicios, y cuando miramos el valor bruto, el valor agregado de estos dos subsectores, vemos que de todo el valor agregado, el 50,2% lo genera la producción primaria y el 49,8% del valor agregado lo genera la agroindustria. Es decir, ese valor agregado está bastante repartido entre estos dos subsectores de lo que son las cadenas agropecuarias y agroindustriales. Y después cuando comparamos ese valor agregado sobre la facturación, sobre el valor bruto del producto, vemos que en realidad la producción primaria tiene más valor agregado que la agroindustria, lo cual termina siendo un poco confuso cuando siempre se habla de valor agregado asociado a la agroindustria, porque la producción primaria termina teniendo el 49% de su valor
el 49%, es casi la mitad, es valor agregado. Y la agroindustria termina teniendo un tercio o en realidad el 30%. Esto es para sumar simplemente a una discusión que siempre se da en torno a quién agrega valor, más allá de todas las discusiones tecnológicas que hay, de lo que hay atrás de una semilla o de lo que hay atrás de un grano o lo que hay atrás de una tonelada de carne. Eso en términos de PBI. Para quedarnos con un dato, 1 de cada 4 pesos que se produce en el país se produce en algún punto de las cadenas agropecuarias. Recién lo decían, una gran contribución de estas cadenas es la contribución de divisas. El año pasado significaron 59.500 millones de dólares las exportaciones de las cadenas agropecuarias y agroindustriales. Eso fue el 67% de las exportaciones del país. Casi 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país por exportaciones lo hicieron de algún punto de las cadenas agropecuarias y agroindustriales, donde claramente el complejo soja es el más importante, que representa el 42% de todo esto, pero también el maíz, el trigo, el complejo bovino, la cebada, el lácteo, la uva, el maní, las legumbres, las peras y manzanas, el arroz, componen mucho de todos estos complejos que terminan sumando a estos casi 60.000 millones de dólares. Y fíjate, a medida que te fui mencionando los distintos complejos productivos, rápidamente se nos vienen a la mente las distintas zonas del país. Se nos viene a la mente Salta con las legumbres, el litoral con el arroz, Misiones con el té y la yerba, Río Negro con las peras y manzanas, la Patagonia con el ovino, ¿no? Rápidamente se nos vienen a la mente muchas zonas productivas del país y esa es una de las principales características de las cadenas productivas. El federalismo y el desarrollo territorial que impulsan, generando actividad económica, empleo, inversión en muchos lugares del país donde no hay muchas otras actividades capaces de dinamizar la economía. Y volviendo a las exportaciones, acá siempre son importantes las discusiones de políticas que hacen a las exportaciones, como pueden ser los derechos de exportación, el tipo de cambio, porque son actividades netamente exportadoras. Si miramos este gráfico, el 94% de la producción de té se exporta, el 85% de la producción de limón, el 84% de la producción de soja, el 61% de la producción de maíz, el 62% de la producción de legumbres, y así podríamos seguir. Muchísima inserción internacional de todas estas cadenas que si le sacamos un promedio simple, más del 50% de lo que se produce se exporta. Por eso también es tan importante el aporte que termina generando y también todas las políticas en torno a las exportaciones. Y en momentos en los que faltan dólares, también no solamente es importante cuánto se exporta, sino las exportaciones netas. Porque si bien decíamos, el agro genera el 7 de cada 10 dólares por exportaciones, genera cerca de 9 de cada 10 dólares netos de exportaciones. ¿Por qué? Porque exporta mucho e importa poco. Mientras todas las cadenas agroindustriales, contabilizando las importaciones de alimentos, por ejemplo, que también se dan. Mientras que gran parte de todo el resto de las cadenas, al tiempo que genera exportaciones, también generan muchas importaciones. Esto está bien, porque el país no puede producir todo. Está bien importar, pero también resaltar la importancia de generar los dólares genuinos para poder pagar todo lo que nosotros no producimos. Y cuando hablamos de exportaciones muchas veces se trae a colación esta competencia que puede eventualmente llegar a haber con el consumo interno. Y acá lo importante es marcar que esa competencia no existe porque el mercado interno está totalmente abastecido. Por ejemplo, si miramos las carnes, el 99% de la producción de cerdo queda en la Argentina, el 90% de la producción de pollo, el 70% de la producción de carne vacuna, el 63% de la producción de carne ovina van a abastecer al mercado interno de carnes que ya está entre los mayores consumos a nivel mundial de carnes. Todo ese excedente hay que exportarlo porque de lo contrario no hay forma de que el mercado interno lo absorba. Y en esa exportación se exportan trabajos, se exporta actividad económica, se exporta desarrollo para la Argentina. ¿A dónde van nuestras exportaciones? Si tomamos cada uno de los principales 20 complejos y vemos cuál es el principal comprador, vemos esto. Brasil es el principal comprador del complejo de arroz, de leche, de legumbres, peras, manzanas y trigo. China, el primer comprador carne aviar, carne bovina, cebada. India de girasol, soja, Estados Unidos de limón, vino, té, forestal, Vietnam de maíz, Países Bajos de maní, Siria de yerba, Alemania de lana, entre otras cuestiones que podemos mencionar para ver a dónde van nuestros productos. Este año, lamentablemente, tuvimos una gran sequía que hizo que durante el primer semestre
las exportaciones cayeran 10.800 millones de dólares comparados con el primer semestre del año pasado y que de los 20 complejos que medimos en FADA, 14 cayeron en exportaciones y solamente 6 crecieron. Pero, gracias a Dios, el año que viene podemos estar hablando de otra cuestión. Otro punto muy importante y tal vez el principal de lo que es el sector es la generación de empleos. 3,7 millones de puestos de trabajo generan las cadenas agropecuarias agroindustriales a lo largo y a lo ancho del país, donde resalta, por ejemplo, la cadena bovina con 437.000 puestos de trabajo, el trigo con 370.000, la soja con 360.000, el maíz con 237.000 puestos de trabajo y todo el resto de las economías regionales y actividades productivas que suman de a miles de puestos de trabajo. 3,7 millones de puestos de trabajo. Esto es casi 1 de cada 4 personas que trabajan en el sector privado lo hace en algún punto de las cadenas agropecuarias. Cuando las dividimos, vemos que, por ejemplo, los granos y forrajes significan casi un tercio de eso. Las actividades pecuarias son otro generador importante cuando lo englobamos en grandes cadenas. Cuando miramos en qué eslabones se genera este puesto de trabajo, es bastante interesante ver que de estos 3.700.000 puestos de trabajo, el 38 se genera en la producción, pero un 25 se genera en la comercialización, un 22 en la industria, un 7% en el transporte. Y acá vemos cómo son en realidad complejas todas estas cadenas, ¿no? Involucran a la producción, pero también involucran al consumo, involucran a la logística, a la comercialización, y ahí es que terminamos sumando estos 3.700.000 puestos de trabajo. Claramente, si uno piensa en una máquina cosechando en un campo, ahí sí dice el campo genera poco puestos de trabajo. Pero cuando uno piensa en estas cadenas totalmente integradas, cada vez más complejas, realmente se puede dimensionar este aporte. 1 de cada 4 personas que trabajan en el sector privado lo hace en algún punto de las cadenas agropecuarias agroindustriales. Esto incluso con una carga tributaria totalmente excesiva y que no tiene punto de comparación a nivel internacional. Si miramos un indicador que publica FADA hace varios años, cada 3 meses, vemos que el Estado se lleva el 75% prácticamente de la renta agrícola que genera la producción. Estos son cuántos se llevan los impuestos de la renta que genera una hectárea agrícola. Y lo peor de todo es que gran parte de todos estos impuestos son impuestos nacionales no coparticipables, impuestos que recauda el Estado Nacional y que no vuelven a los lugares de origen para convertirse en mejoras de la calidad de vida, en mejoras de la infraestructura que permitan mejorar la vida de todos quienes viven en el interior productivo, pero también mejorar las condiciones para producir más. Y uno de estos grandes impuestos que existen en Argentina y que prácticamente no existen en el resto del mundo son los derechos de exportación. En el mapa que estamos viendo en la pantalla, en rojo aparecen los únicos países del mundo en que la recaudación de derechos de exportación es más del 10% de la recaudación tributaria. Y ahí vemos que Argentina solamente se compara con Kazajistán, Bielorrusia y Costa de Marfil. Y en un menor nivel, Islas Salomón, Rusia y algún otro país africano. Pero estos impuestos no solamente los paga el productor, que realmente paga una parte importante de todos estos impuestos, sino también el consumidor. Cuando va a consumir los alimentos, cuando consumimos leche, pan o carne, cerca de un cuarto de lo que consumimos, de lo que pagamos por esos alimentos, son impuestos que se acumularon a lo largo de la cadena. Y para cerrar, simplemente marcar el potencial que tenemos hacia adelante. Podemos producir más de 200 millones de toneladas de granos, creciendo en un 56%. Podemos producir 1 millón de toneladas más de carne bovina, 1 millón de toneladas más de carne porcina. Podemos producir más biocombustibles, entre muchas otras cuestiones que podemos mencionar. Cuando decimos que la producción de granos puede crecer 56%, puede sonar mucho. Pero si miramos lo que pasó cuando se sacaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones y el cepo cambiario a fines de 2015, vemos que la producción de maíz reaccionó en muy pocas campañas un 68%, que la de trigo reaccionó un 40%, que Brasil en estos últimos 20 años creció 66% más que Argentina. Si Argentina hubiese tenido el mismo ritmo de crecimiento en granos que tuvo Brasil en los últimos 20 años, el año pasado hubiésemos exportado 30.000 millones de dólares adicionales. Hoy claramente las discusiones económicas serían distintas. Y acá sí cerramos. Si miramos las políticas base que son necesarias para estas políticas públicas, hablamos de 0 retenciones, 0 restricciones, $1. Y si analizamos contra los principales países agropecuarios y exportadores agrícolas del mundo, solamente Argentina se compara con Rusia, que tiene un solo tipo de cambio,
que no tiene restricciones a las exportaciones, pero que sí tiene retenciones principalmente al trigo y que en la última década los ha usado bastante desde el punto de vista geopolítico. Pero si miramos el resto de las medidas, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Ucrania aplican estas políticas que terminan siendo tan dañinas. Ahí realmente tenemos mucha oportunidad para crecer, para generar más actividad económica, más dólares y más empleo, que es lo que realmente necesita el país. Muchas gracias.